Ok, vamos a ver el último ejemplo. Lo que me interesa de este ejemplo es que yo se los voy a resolver tanto usando diferenciales de y como diferenciales de x. Entonces aquí lo que quiero enfatizar es que entiendan que el rho no cambió, ¿ok? Aunque yo cambié el diferencial, el rho no cambió. Entonces, ¿cómo lo trabajamos? ¿Cómo lo abordamos para no cometer errores? ¿Ok? Lo que sale aquí, la expresión es sumamente engorrosa. No vayan a intentar, o sea, no vayan a meterse a resolver la integral. Este ejercicio lo que tiene es un fin de razonamiento, que entendamos lo que estamos haciendo, quién es Rho, cómo se comporta, qué pasa allí, por qué el radio cambia, por qué tengo que usar dos integrales, etcétera, ¿ok? Entonces, Profe, una pregunta. dime. ¿En el parcial nos van a poner a plantear las integrales o puede salir un ejercicio en donde tengamos que resolverla? Nos movemos de las dos maneras. Fíjate que yo he Ok. hecho ejemplos de las dos maneras, ¿sí? Ejemplo donde te digo calcula, cuando yo te digo calcula tienes que resolver la integral. Y ejemplos donde yo te digo plantea. Cuando yo te digo plantea, pues solamente planteas la integral. Chévere. Y nos Gracias. movemos de las dos maneras por dos razones. Uno, porque me interesa ver con el planteamiento yo veo, evalúo cosas de comprensión. Si comprendes verdaderamente lo que estás aplicando. Y cuando te pido calcular, voy más allá, no solo evalúo comprensión, sino que también veo cómo estás integrando, si reconoces si es una integral impropia o no, ya evalúo muchas más cosas, ¿me explico? Esa es una de las razones, porque evaluamos a dos niveles. Un nivel puramente de comprensión cuando estamos a nivel de planteamiento y vamos más allá cuando pedimos que calcules. Y la otra razón es porque si no los exámenes quedan excesivamente largos, ¿ok? Entonces a veces me interesa ver si tú entiendes cuando se corta el arco por el eje de rotación, qué pasa, y si pongo que calcules, nunca terminas. Sería como muy largo. Entonces por esas dos razones. El ejemplo 5 dice así: plantear las integrales necesarias para hallar la superficie de revolución que se genera cuando la curva y igual logaritmo neperiano de coseno de x, definido en x que pertenece de 0 a pi medios abierto, fíjate aquí ya estamos la noción de una integral impropia, gira en torno a la recta y igual, una recta horizontal, logaritmo neperiano de raíz de 2 sobre 2. Es una recta horizontal porque neperiano de raíz de 2 sobre 2 es una constante. ¿Ok? Entonces aquí tenemos el dibujo. Yo tengo mi función logaritmo neperiano, la recta y igual neperiano de raíz de 2, cuidado, de raíz de 2 sobre 2. Raíz de 2 sobre 2 es un número menor que 1, por lo tanto el logaritmo neperiano de un número entre 0 y 1 ya sabemos que nos da negativo, por eso esa recta queda dibujada en la parte de abajo debajo del eje X. Entonces fíjense, ahí está, ella lo corta en ese punto verde y hay dos arcos. Este arco, el que queda por arriba de la línea verde, y este arco que va hasta allá abajo, hasta el menos infinito, ¿sí? Que queda por debajo de la línea verde. ¿De acuerdo? Entonces, como hay dos arcos, pues yo veo que yo tengo que trabajar con dos integrales. Aquí puse la representación más pequeña de ese dibujo, pues ahí hay una intersección y ya yo sé que al cortarlo, pues debo trabajar con la suma de dos áreas superficiales. Fíjense que aquí sí se ve clarito, se ve más clarito que en el ejemplo anterior, que no hay simetría en esos arcos. O sea, este arco no es idéntico para nada a este. Por lo tanto, yo tengo que hallar el área superficial como la suma del área superficial 1 más el área superficial 2. ¿Ok? Voy a intentar hacer un dibujo, otra vez les digo, pues recuerden que dibujo fatal, entonces voy a intentar hacer un dibujo de lo que está ocurriendo allí. Este es el eje de rotación, este es el eje X y este es el eje Y.
Y entonces ahí está, esto es algo así. ¿Ok? Cuando eso gira, se genera como una cosa... No lo voy a poder dibujar, no se va a entender nada. Se genera como una cosa así. Esta parte la genera la parte de abajo y esta parte la genera la parte de arriba. Pero no se entiende nada, obvienlo. Esta pizarra. Voy a hacer el reporte en Zoom, a ver. Si yo hubiese sabido, no hago la actualización, la verdad. Bueno, seguimos. Entonces, el diferencial de longitud. Voy a trabajar primero con un diferencial de X. ¿Por qué? Porque la función está dada en forma explícita. Entonces voy a tomar el diferencial de longitud, hago primero el diferencial de longitud, porque no importa si estoy con este pedazo o si estoy con este pedazo. Disculpe. Ajá. ¿Por qué no prueba en vez de la pizarra la opción del lapicito solo y escribe directamente en la presentación a ver si le falla? Porque Porque a ya, lo mejor es la pizarra nada más. no, yo lo probé ayer, antes de la clase, y me pasa igualito. Sea la pizarra o sea la presentación en blanco, me empieza a generar esas rayas a lo loco. No sé por qué. Eso no, Qué raro. eso no me estaba pasando antes. O sea, esto empezó a pasar después que hice la actualización. Entonces no sé, porque claro, esta computadora tiene la pantalla táctil y entonces claro, yo en lugar del mouse trabajo con el dedito, es más fácil porque escribir las ecuaciones con el mouse es sumamente engorroso. Claro, es más fácil así. Claro, el dedo lo uso como si fuera el marcador en la pizarra, pero desde que actualicé me está dando ese error. Y ayer probé lo que tú me estás recomendando, poner una diapositiva en blanco y me pasa igual, empieza a tirar rayas a lo loco. No sé por qué. ¿Y si lo hace de la computadora pasa lo mismo? ¿O es solo en la táctil? Lo que pasa es que en la otra computadora no lo he probado porque como allí tengo el micrófono malo, entonces no me sirve, porque si tengo el micrófono malo, ¿cómo te lo explico? No me Sí, sí, oyen, sí. que era lo que me pasaba el semestre pasado. No la oigo, profe, no la oigo. Y era que tenía la computadora mala. El micrófono está mal. O sea, yo uso dos computadoras y en la otra el micrófono está mal. Voy a escribirle a Zoom a ver qué me dicen. Ellos dan un soporte técnico. Les voy a escribir porque de verdad sí es una tragedia explicar. Profe, Puede mandarles un capture de los errores. O sea, intente Mm, hacer una gráfica o algo y tómale un capture a los errores y le dice que eso es lo que le está pasando. sí, eso es lo que voy a hacer. Voy a buscar cómo me funcionaba antes y ahora lo que se está presentando. Sí. Bueno, entonces, volviendo al ejercicio. Como no importa si estoy con este arco o estoy con este de acá abajo, la curva es la misma, ¿ok? Entonces el diferencial de longitud no va a cambiar porque la curva es la misma. Como voy a usar diferenciales de x, pues derivo a y con respecto a x, la derivada de neperiano de coseno de x la tenemos aquí, nos da menos seno de x sobre coseno de x, que lo debemos elevar al cuadrado para meterlo en esa raíz. Por lo tanto, esto nos da la raíz de 1 más seno de x sobre coseno de x al cuadrado, que da tangente cuadrado de x, 1 más tangente cuadrado de x, es secante cuadrado de x y sale de la raíz como valor absoluto de la secante. ¿Ok? Pero como el intervalo es de 0 a pi medios, la secante es positiva, entonces tomamos el diferencial de longitud igual a secante de x, diferencial de x, por el intervalo en el que estamos definiendo ese arco. Ahora fíjense. Nosotros tenemos que integrar, como tomé diferenciales de x, nosotros tenemos que integrar con respecto a x. Y yo vi que hay ese punto de intersección entre el arco y la curva. Por lo tanto, yo necesito saber hasta dónde llega este primer arco para la variable x.
Y en consecuencia, yo necesito la abscisa de ese puntico verde de intersección, que no me lo dan. O sea, a mí me dicen la y es logaritmo de raíz de 2 sobre 2, pero que x tiene ese punto, yo no lo sé. Por lo tanto, yo tengo que hacer un paso aquí adicional. ¿Y cuál es ese paso adicional? Tengo que calcular la x de ese punto de intersección. Para calcular la x de ese punto de intersección, resolvemos el sistema de ecuaciones formado por la recta, eje de rotación, y igual neperiano de raíz de 2 sobre 2, la recta verdecita, y la curva, que es y igual logaritmo de coseno de x. Cuando igualamos, pues podemos simplificar ese logaritmo y nos queda raíz de 2 igual a coseno de x, y encontramos que x vale pi cuartos. Entonces aquí está clarito en el dibujo. Para x, la primera porción de arco va de 0 hasta pi cuartos, hasta ahí llega esa primera porción de arco. Y la segunda porción, que es esta que va bajando, es de pi cuartos hasta pi medios. ¿Ok? Entonces, una vez que ya definimos nuestro punto de intersección, procedemos a trabajar con las dos partes de esas dos áreas de superficie. El área de superficie 1 es este pedacito nada más. Lo hice aquí un zoom, ¿ok? Voy a trabajar desde esta parte, este arco hasta esta parte. Lo ponemos a dar vueltas alrededor de la línea verde. Entonces voy de lo más fácil a lo más complejo. El intervalo ya sabemos, de 0 a pi cuarto, ahí se ve clarito en el dibujo. El de L ya lo teníamos, secante de x diferencial de x. Ahora, ρ, acuérdate, pinta un punto cualquiera sobre el arco y traza un segmento que llegue perpendicular al eje de rotación. El eje de rotación es la línea verde. Si yo trazo un segmento de perpendicular, tiene que ser vertical. Ρ es esa línea morada que dibujé allí. Si ρ es vertical, ¿qué tengo que hacer? La y de arriba menos la y de abajo. Como mi variable de integración es x, yo escribí ese punto genérico xy como función de x. La x queda igualita, la y a quién obedece, al logaritmo de coseno de x. Como ρ es la y de arriba menos la y de abajo, la y de arriba me la da p. Es decir, logaritmo de coseno de x. Menos la y de abajo me la da la línea verde. Es decir, menos logaritmo de raíz de 2 sobre 2. Entonces ahí tenemos ese ρ. Y el área superficial 1, pues planteamos nuestra fórmula. 2pi por la integral de 0 a pi cuarto del logaritmo de coseno de x menos logaritmo de raíz de 2 sobre 2 multiplicado por el diferencial de longitud, que es secante de x diferencial de x. Ahí tengo el área superficial 1. Ahora hago lo mismo para el área superficial 2. ¿Qué cambia? Cambia el intervalo. Este intervalo está mal aquí, no es 0, es pi cuartos. Cuidadito, muchachos, me equivoqué. Este intervalo no es 0. El intervalo es pi cuartos. Déjame ponerlo en blanco. Blanco aquí. Y el intervalo es de pi cuartos hasta pi medios. Ahí va un pi cuartos. ¿Ok? Va de pi cuartos hasta pi medios. Entonces, fíjense, ahora estoy en esta parte. Pinto un punto cualquiera sobre el arco y trazo ρ. Desde el punto debo llegar al eje de rotación, llegar perpendicularmente. Ρ es ese segmento morado. Fíjense que es vertical. Entonces yo tengo que hacer la y de arriba menos la y de abajo. La y de arriba me la da la línea verde. La y de abajo me la da el punto P. ¿Cuál es la y para el punto P? Logaritmo de coseno de x. Entonces, ρ queda ahora como logaritmo de raíz de 2 sobre 2 menos logaritmo de coseno de x. Y el diferencial de longitud, que es
secante de x. Planteamos nuestra integral para la superficie 2 y sería 2pi por la integral de pi cuartos a pi medio del logaritmo de raíz de 2 sobre 2 menos logaritmo de coseno de x, todo eso multiplicado por secante de x diferencial de x. ¿Qué pasa con esta integral? Mira la gráfica. En pi medios la función tiene una asíntota, es discontinua, por lo tanto tenemos que trabajar con una integral impropia. Entonces, aunque me estén diciendo plantear, yo debo dar este paso, es decir, expresar eso como la integral impropia. Eso me lo imaginé, de la segunda especie. Exactamente, es una integral impropia de segunda especie. Entonces el área superficial es el área superficial 1 más el área superficial 2. Como era una expresión tan grandota, pues lo que hice fue escribirla, la integral área superficial 1 y la integral área superficial 2. Y en la integral superficial de área superficial 2, aquí va 2, no va 1, es el límite cuando b tiende a pi medios por la izquierda de la integral de pi cuartos a b del logaritmo de raíz de 2 sobre 2 menos logaritmo de coseno de x por secante hiperbólica de x diferencial de x. La suma de esas dos integrales me daría el área superficial total. No se pongan a resolver esta integral, esto tiene solamente el propósito de que reconozcan la impropiedad y que entiendan el comportamiento de ese RAE. ¿Ok? ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? Profe, ¿podría repetir cómo calculó el ρ de la segunda parte? El área de la segunda parte. Sí, míralo aquí, míralo en este dibujo. Tenemos de que la y de arriba Míralo era aquí. logaritmo de raíz de 2 sobre 2, Exacto, velo pero la aquí y de abajo, te la da el punto P. ¿Dónde está el punto P? El punto P está suelto por ahí. El punto P está suelto aquí, o está suelto aquí, o está suelto aquí, o está suelto aquí. no, ¿Dónde está el punto P? en la recta, en la curva. En la curva. Siempre el punto P es un punto de la curva, ¿ves? Ujú. Yo voy pintando mis puntos P y mis puntos P son puntos de la curva. Si ese punto P, punto de la curva, su Y anda rialenga por allí haciendo lo que a ella le da la gana. ¿O su Y a quién obedece? El gira en torno. No, ya va. La y de la Del curva punto P, ¿a quién obedece? a la y que nos dan. A la Y que nos dan. La Y de este punto no es una Y cualquiera, no es una Y realenga. Esa Y obedece a esta ecuación. Ella satisface esa ecuación. Entonces, como yo tengo que hallar la medida de este segmento, y ese segmento es vertical, ¿qué Y queda arriba? Logaritmo neperiano de raíz de 2 sobre 2. ¿Y qué Y queda abajo? La y que nos da. ¿Qué es? Logaritmo de coseno de x. Correcto. ¿Por qué lo pongo como logaritmo de coseno de x y no lo pongo como y? Por mi variable de integración. ¿Quién es tu variable de integración? Diferencial de x. Claro. Entonces yo puedo escribir y simplemente y, o yo puedo escribir y como logaritmo coseno de x. Porque esa igualdad te está diciendo que esas dos expresiones son equivalentes, representan lo mismo. O tú usas esto o tú usas esto. Pero como mi variable de iteración es x, yo no puedo Usamos la poner x. y, porque si yo pongo y aquí, yo entro en un conflicto. ¿Cómo integro si mi variable de integración es y? Perdón, Entonces, x. x. Exacto. Usamos la igualdad de esa y. Sí, Exacto. como está en vertical, uno piensa inmediatamente en la Y, pero como estamos derivando con la X, que como estamos haciendo todo por la X, Sí, la verdad es que por eso pregunté mismo. Por ¿Por qué eso no es hacemos que la y? lo que Anthony acaba de decir es importantísimo. hay que Porque estar pendiente de eso. No, y claro, por porque eso es que vamos ustedes a usar. tienden, no, toman la Y. No, 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 ya va, espérate un momento. Por eso esta recomendación
de escribe el punto, esta recomendación, escribe el punto en función de tu variable de integración. Si tu variable de integración es X, pon la X y la Y en función de X. Si necesitas la Y, agarras la Y. ¿Quién es la Y? Logaritmo coseno X. Si necesitas la X, agarras la X. ¿Quién es la X? X. Esto es clave, te va a ayudar mucho si lo logras entender, si lo logras procesar y si lo Sí, logras buenísimo. asimilar. Ahora fíjense, ya para terminar y no quitarles más tiempo, que les he robado bastante. Yo voy a hacer el mismo ejercicio, pero ahora voy a usar diferenciales de Y. No voy a trabajar con diferenciales de X, sino que voy a usar diferenciales de Y. Si se quiere trabajar con diferenciales de Y, fíjate qué pasa. Sigue siendo la suma de dos áreas, área superficial 1 más área superficial 2. Eso no cambia. No cambia eso. No cambia el eje de rotación. No cambia que la curva queda definida o el arco queda definida por y igual logaritmo de coseno de x. ¿Qué es lo que cambia? Cambia el intervalo de integración, porque tengo que trabajar ahora con respecto a y. Cambia el diferencial de longitud, que lo tengo que expresar en función de y. Significa que yo tengo que despejar aquí la x para poder obtener mi diferencial de longitud en función de y. Pero cuidado, los radios de giro no se mueven. Los radios de giro siguen siendo verticales. No es como en área, que si tú cambiabas a de y, tú volteabas el rectángulo. Aquí no, aquí si yo me voy a diferenciales de y, ρ, que es esa línea moradita que yo pinté ahí, ρ no cambia. Él sigue siendo vertical, solo que ahora lo debo expresar como función de y. Entonces, ¿cómo nos comemos esto? El diferencial de longitud que necesito ahora es este, raíz de 1 más de x sobre de y al cuadrado por diferencial de y. Como necesito este diferencial de y para poderlo obtener, lo que voy a hacer es despejar x en la ecuación. Despejo x en la ecuación, me queda componiendo con despejando, aplicando la definición de logaritmo, me queda que el coseno de x es igual a e a la y. Y despejando x, pues compongo con arco coseno, me queda que x igual a arco coseno de a la y. Derivamos esto, acuérdate que es una función compuesta. La derivada de arco coseno es 1 sobre la raíz cuadrada de 1 menos el argumento al cuadrado, por eso queda e a la y al cuadrado, por la derivada del argumento que es a la y. Esa derivada la tengo que elevar al cuadrado, sumarle 1 y sacarle la raíz cuadrada. Cuando hacemos esas cuentas, eleva al cuadrado, se te va la raíz, sacas mínimo, encuentras que el diferencial de longitud es igual a 1 sobre la raíz de 1 menos e a la 2y por diferencial de y. Mira, este diferencial de longitud, este es equivalente, es el mismo que el que obtuvimos antes. Lo que pasa es que está en función de y. Y antes estaba en función de x y nos daba secante de x de x. Este es el mismo diferencial porque es la misma curva. Yo no he cambiado la curva. Yo no he cambiado el eje de rotación. ¿Ok? Es el mismo problema, pero ahora lo voy a hacer con diferenciales de y. Muy bien. Mi intervalo de integración. Voy a hallar el área de superficie 1. Mi intervalo de integración. Mi intervalo de integración aquí, como voy para y, es este arco. ¿De dónde a dónde voy a trabajar? Voy a trabajar de neperiano de raíz de 2 sobre 2 hasta 0. ¿Sí? Desde neperiano de raíz de 2 sobre 2 hasta 0 queda contemplado este arco. Rho va a ser la y de arriba menos la y de abajo. ¿Quién quedó arriba? El punto P. ¿Quién quedó abajo? La recta. Yo no puedo tomar esta y.
Porque esta y es función de x. ¿Qué y voy a tomar? Esta. Entonces yo voy a decir que es la misma, ojo, es la misma. Solo que aquí está como función de x, mientras que aquí está como función de y. Entonces yo digo y de arriba menos y de abajo. La y de arriba me la da p. ¿Quién es ella? Simplemente y menos la y de abajo, que es logaritmo de raíz de 2 sobre 2. Entonces, o uso y o uso neperiano de coseno de x según sea mi variable de integración. ¿Ok? Y luego aplico mi fórmula. El área superficial 1 va a ser 2pi por la integral del logaritmo de raíz de 2 hasta 0 de y menos neperiano de raíz de 2 sobre 2 por el diferencial de longitud, que es 1 sobre la raíz de 1 menos a la 2y diferencial de y. ¿Ok? Y lo mismo hago para el área superficial 2. Ahora estoy en este tramo. Mi intervalo de integración viene desde allá abajo, porque es asintótica, míralo en el dibujo, de menos infinito hasta el logaritmo de raíz de 2 sobre 2, que es la línea verde. Rho sigue siendo vertical, Rho no cambió. Tengo que hacer la y de arriba menos la y de abajo. La y de arriba, ¿quién me la da? La línea verde. La y de abajo, ¿quién me la da? P. Entonces yo digo y de arriba, logaritmo de raíz de 2 sobre 2, menos y de abajo. ¿Y quién es la y de abajo? No puedo tomar esta forma porque queda en función de x, tomo esta. Quedaría logaritmo de raíz de 2 sobre 2 menos y. ¿Ok? Y entonces planteamos nuestra integral, área superficial 2 igual a 2pi por la integral de menos infinito hasta el logaritmo de raíz de 2 sobre 2 por el radio de giro, que es logaritmo de raíz de 2 sobre 2 menos 2, por el diferencial de longitud. Como ya es una integral impropia de primera especie, la expresamos como una integral impropia de primera especie. 2pi por el límite cuando atiende a menos infinito, la integral de hasta el logaritmo de raíz de 2 sobre 2, de Rho por el diferencial de longitud. ¿Ok? ¿Preguntas? Profe, ¿cómo podría repetir cómo calculó el diferencial de longitud, porfa? Claro. Como quiero trabajar con dy, me voy a la primera lámina de este caso, aquí. Como quiero usar este diferencial, tengo que despejar de esta ecuación, la x. Entonces tú sabes que y es igual al logaritmo de coseno de x. Despejo coseno de x. ¿Cómo despejo coseno de x? Esto es lo mismo que e elevado a la y. Es lo que puse aquí. O si quieres, compón con e ambos miembros. E elevado a la y igual a e elevado al logaritmo de coseno de x. Se te simplifica y te queda coseno de x. Entonces te da coseno de x igual a e a la y. Y luego despejo x. ¿Qué hago para despejar x? Con el arco coseno, con la inversa. X igual a arco coseno de e a la y. Y ahora tengo que aplicar esta fórmula, por lo tanto tengo que derivar a x con respecto a y. Derivas esa ecuación. Entonces la derivada, ¿cuál sería? Si vamos a ver cómo se porta la pizarra. Si x es igual, fatal. Si x es igual a arco coseno de e a la y, entonces yo derivo x con respecto a y. La derivada del arcoseno, 1 sobre la raíz, menos 1 sobre la raíz de 1 menos el argumento elevado al cuadrado, por la derivada de a la y que te va a dar ella misma. ¿Ok? Y eso va elevado al cuadrado. Ahí iría un menos, ¿ok? Pero como está elevado al cuadrado, pues no afecta. Entonces ese menos no afecta y se simplifica como esta expresión. O sea, elevas esta raíz al cuadrado, se te va, elevas esto al cuadrado, se te va, y cuando sacas mínimo te queda en el numerador 1 menos e a la 2y más e a la 2y, se te cancelan y te queda 1 en el numerador.
y la raíz de lo que tienes en el denominador. Y listo. ¿Ok? Entonces me interesa que entiendan que el radio no se volteó porque yo cambié para diferenciales de Y. Cosa que sí te pasa en el área de región plana. Cuando tú cambias a diferenciales de Y, el rectángulo se voltea. Aquí no. ¿Ok? Entonces eso es importante que lo comprendan. Y bueno, ya para terminar, las consideraciones claves que tienen que tomar en cuenta, las tenemos aquí al final. Pues si el eje de rotación es horizontal, el radio de giro es un segmento vertical, entonces lo llamamos ρ y va a ser la Y de arriba menos la Y de abajo. Esto es siempre. Si el eje de rotación es vertical, el radio de giro es un segmento horizontal y ρ va a ser la X de la derecha menos la X de la izquierda. Siempre, esto no cambia. Para obtener ρ, expresa las coordenadas del punto genérico en función de la variable de integración, lo que ya vimos. Escríbelo como X de X o J de Y, Y o H de T, G de T y toma la abscisa o la ordenada según sea segmento horizontal y vertical o según sea tu radio, tu variable de integración. ¿Ok? Si estoy aquí, quiero X derecha menos X izquierda y mi variable de integración es Y, tengo que agarrar esto. Si estoy aquí, Y de arriba menos Y de abajo y mi variable de integración es T, tengo que agarrar esto, la abscisa o la ordenada. Observa que el DL no modifica la posición del radio de giro, que es lo que vimos en el último ejemplo. Si el eje de rotación es eje de simetría del arco, usa solamente una de las partes. No multipliques por 2, porque multiplicar por 2 duplicaría el área de superficie y sería un error. ¿Ok? Usa solamente una parte del arco y listo. Si el eje de rotación interseca el arco, se deben plantear tantas integrales como radios de giro haya y la suma de todas ellas dará como resultado el área de superficie total. ¿Ok? ¿Alguna pregunta antes de despedirnos? ¿Por qué multiplicaríamos por 2 No debes, en el eje de simetría? no debes multiplicar por 2. Fíjate que dice aquí, multiplicar por 2 duplicaría el área de superficie y eso sería un error. ¿Ok? Yo lo voy a arreglar para que no les cause confusión. Si el eje de rotación es eje de simetría del arco, usa solo una de las partes. Una sola. Y no multipliques por 2. ¿Ok? Yo lo arreglo para que no se confunda. ¿Sí? Okay. ¿Alguna otra pregunta? Profe, esto no es del tema, pero es de la cátedra, pues. Entonces déjame parar la grabación. Sí, por eso. Déjame detener la grabación.